imaginarse por un minuto que están conduciendo por una carretera de noche. Como toda carretera de Venezuela, está bastante oscura, no tiene luz, nada que ya nos sorprenda el día de hoy. Y que a medida que van conduciendo por esa carretera, de repente en su tablero del vehículo se le empieza a encender una luz de advertencia. Se enciende una luz roja que les indica que el auto se está sobrecalentando. Para lo que conocemos de vehículos, esto es algo bastante grave. Ahora, tenemos dos alternativas. La primera es agarrar un objeto contundente, romper el tablero y apagar la luz a la fuerza. Ustedes me dirán quién hace eso. Pero he conocido personas en la vida que agarran un pedacito de tape y a la luz del tablero le colocan ahí el pedacito de tape. Ya saben, eso lo típico de que si no lo veo, no existe. Ahora, ¿esto realmente soluciona el problema? No, a los pocos kilómetros el motor finalmente se va a sobrecalentar y se van a quedar varados. La otra alternativa que podemos tomar ante esta situación es cuando veamos esa luz de sobrecalentamiento, nos ahorillamos, abrimos el capó, nos ensuciamos las manos y solucionamos el problema. ¿La luz roja era el problema? No, la luz roja era una advertencia sobre el problema. Mis hermanos, en la vida cristiana muchas veces se nos van a presentar una situación de que cuando pequemos vamos a sentir dolor, tristeza, nos vamos a constreñir por ese pecado. Todos cometemos errores, todos fallamos. Puede que el día de hoy no, pero mañana, pasó mañana, eventualmente vamos a fallar y vamos a caer. La pregunta no es qué hacemos con el dolor cuando pecamos. Perdón, la pregunta no es si sentimos ese dolor. La pregunta vendría a ser ¿qué hacemos con ese dolor cuando pecamos? Y me gustaría llevarlos el día de hoy al pasaje en el que se va a estar basando este mensaje. Está ubicada en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. ¿Me confirman? Creo que ya no se ve o sí se ve. Sí se ve. Ah, perfecto, gracias. Cuando lo tengan en sus Biblias me dicen amén. 2 de Corintios 7:10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos acá en este pasaje de la Escritura donde el apóstol Pablo nos está hablando de dos tipos de tristeza: una tristeza que proviene de Dios y otra tristeza que proviene del mundo. La primera, la que proviene de Dios, nos lleva a la salvación. La segunda, la del mundo, nos lleva a la muerte. Y con esto me gustaría que podamos iniciar el primer punto de esta mañana. Vamos a primero hablar sobre podríamos llamarlo la falsificación del enemigo, la tristeza del mundo. La tristeza del mundo no es más que remordimiento y orgullo herido. Es un remordimiento porque nos descubrieron, porque tenemos miedo a las consecuencias, porque sentimos que hemos sido humillados delante de las personas, que como nos ven va a ser afectado. El enfoque de ese tipo de remordimiento siempre va a estar en el yo, en qué van a decir de mí, ahora cómo esto me va a afectar a mí. Y el fruto de ese tipo de remordimiento es culpa. Es luego que experimentamos la culpa, nos justificamos, es que no fui yo, es que es mi carácter, es que me vi presionado a hacerlo, y luego eso nos lleva a la desesperación. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de este tipo de tristeza lo podemos ver en la vida del rey Saúl. ¿Recuerdan el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel? Bueno, en 1 Samuel 15 nos narra una historia en la cual Saúl desobedece a Dios y comete un pecado.
viene el profeta Samuel y le hace ver su pecado, le reclama. Y inesperadamente, ¿cuál fue la actitud de rey Saúl? Lo primero que hace es culpar a su soldado, culpa al pueblo. O sea, no fue mi culpa, fueron ellos. Ellos fueron los que me incitaron a hacerlo. Luego de que culpa a las personas, dice en el verso 30 del capítulo 15, he pecado, pero ruego que me honres ahora delante de los ancianos y del pueblo. Como podemos ver, Saúl no le importaba haber ofendido a Dios. Lo que le importaba era cómo quedaba ahora su autoridad ante el pueblo. Estaba más interesado en que iban a opinar de él los ancianos y el pueblo que realmente que opinaba Dios sobre lo que había cometido. Entonces vemos este tipo de tristeza, este remordimiento que de hecho no nos lleva a Dios, sino que nos aleja de Dios. El otro tipo de tristeza del cual nos habla Pablo en 2 de Corintios es la tristeza según Dios, la cuna del verdadero arrepentimiento. En el griego original, esta frase se puede traducir como un dolor alineado a la voluntad divina. Y lo primero que significa entristecerse según Dios es que no vemos el pecado como una equivocación, como una debilidad, sino que lo vemos como un acto de rebelión contra un Padre amoroso. Ese es el primer elemento de la tristeza que es según Dios. También vemos que el Espíritu Santo nos convence sobre ese pecado. Juan 16:8 dice de la siguiente manera: y cuando venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, justicia y juicio. Esa tristeza que experimenta el cristiano cuando falla es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, indicando que nos hemos desviado del camino y que debemos corregirlo. Recordemos que la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios, que nos llama a ser santo como Él es santo. Entonces el Espíritu Santo, a través de esas emociones que experimentamos, es esa luz de advertencia, indicándonos que el camino ha sido errado. Como Iglesia Bautista, sostenemos firmemente que el arrepentimiento no es una mera emoción pasajera, ni hacer penitencia, ni castigarnos. He fallado, entonces me voy a flagelar, me voy a dar golpes. No, eso no significa el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que hace referencia a un cambio de mente que conduce a un cambio radical de dirección. Viene de la palabra meta o cambio y noia, mente. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, de acción y de dirección. Y tiene tres elementos. Uno intelectual, el reconocer la verdad sobre mi pecado. Este es el primer elemento del verdadero arrepentimiento. No nos podemos arrepentir si no reconocemos que hemos fallado. No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un grupo que trata de ayudar a las personas que han vivido en alcoholismo. De hecho, es un grupo que sale o nace en una comunidad cristiana, en una iglesia cristiana, y tiene 12 pasos. Uno de los pasos es apoyarse en la fe, el creer en Dios. Pero ¿saben que el primer paso de Alcohólicos Anónimos es reconocer que se tiene un problema, reconocer que se es alcohólico, y luego puede continuar con los siguientes pasos? Bueno, el primer paso del arrepentimiento es realmente reconocer intrínsecamente dentro de nosotros que hemos fallado. Muchos se justifican, muchos dicen, no, es mi personalidad, es mi carácter, no fue culpa mía. Pero si no reconocemos el mal que hemos hecho, no nos vamos a arrepentir genuinamente. El segundo elemento es el emocional, sentir un dolor santo por haber entristecido a Dios. Y el tercer elemento es el voluntario, el tomar la decisión de abandonar el camino equivocado y buscar la santidad de Dios. Tomando como ejemplo lo mismo que le mencionaba de los vehículos hace un rato, es como cuando vamos por una autopista, hemos colocado el GPS que nos guía hacia el camino, hacia nuestro destino, pero nos desviamos, nos saltamos la salida. Ahora tenemos
dos formas de actuar. La primera es enojarnos, golpear el volante y hasta llegar a maldecir. Pero yo les pregunto, ¿esto soluciona el problema? No, nos continuamos alejando aún más de nuestro destino, ¿correcto? ¿Cuál sería el curso de acción adecuado a tomar? Tomar el volante, cruzar en la siguiente salida y seguir las indicaciones del GPS para llegar a nuestro destino. Entonces, si no accionamos, si no cambiamos de dirección, no tenemos un arrepentimiento genuino. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en la vida del rey David. Nosotros sabemos que el rey David cometió un pecado sumamente grave con Betsabé y su esposo Urías. Pero en el Salmo 51 vemos una oración de David hacia Dios. Y él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Refiriéndose a Dios, había reconocido su falla, había reconocido que había ofendido a Dios con su pecado. Y lo segundo que dice en el verso 10 es que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no solo, de hecho, David no pidió ser librado del castigo. De hecho, su momento de mayor dolor y tristeza era por su hijo recién nacido. Pero él no pidió ser librado del castigo para sí. Si vemos en el verso que les acabo de citar, él pidió a Dios que pudiera transformar ese corazón que él tenía para no volver a cometer las mismas fallas. Otro ejemplo, pero ya llevándonos al Nuevo Testamento, de estos dos tipos de arrepentimiento, lo podemos encontrar en la historia de Pedro y de Judas Iscariote. Ambos cometieron una falla bastante grave, el traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos en la historia que la tomaron desde dos perspectivas muy distintas. Como les mencionaba, el arrepentimiento que experimentó Pedro, en el griego se escribe metanoia. Y en Lucas 22:61 dice: entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En ese instante reconoció la gravedad de su pecado y su dolor fue real y profundo. Vemos que Pedro sintió un dolor profundo en el momento en que vio la gravedad del pecado que había cometido. Pero eso en la vida de Pedro no quedó ahí, sino que él luego fue hacia donde estaban los otros discípulos. Ese dolor no los alejó de Dios, no los alejó de la iglesia. Fue junto a donde estaban los otros discípulos y fue de los primeros que cuando oyó que Cristo había resucitado, fue corriendo al sepulcro. Entonces vemos que a pesar de ese dolor que él experimentó, nunca dejó de buscar la luz de Cristo. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, se nos narra cómo un nuevo encuentro con Jesús, Pedro es restaurado. Viene todo esto de apacienta mis ovejas, y cómo Pedro es convertido en uno de los principales líderes de la iglesia en ese momento. El otro ejemplo, el contrario, lo podemos ver en la vida de Judas Iscariote. La Biblia narra que él sintió remordimiento. Dice Mateo 27:4: yo he pecado y he entregado sangre inocente. De hecho, en una ocasión veía un video de internet donde uno de estos predicadores de internet decían que a su criterio Judas había sido salvo porque él se arrepintió. Yo la verdad no veo esto en las escrituras. De hecho, el mismo Jesús enseña que ninguno de los 12 se perdió, ninguno de los que el Padre le dio, a excepción, él mismo hace la aclaratoria, del hijo de perdición, evidentemente refiriéndose a Judas. Pero ¿saben qué es interesante? Recordaban de esta palabra griega que le mencionaba metanoia, que implica un cambio de dirección, un cambio de mente, que se traduce como arrepentimiento. En la Biblia, cuando se nos narra estos acontecimientos de Judas, no usa esa misma palabra, no utiliza el mismo verbo metanoia, sino que utiliza otro verbo, utiliza el verbo metalomai.
O sea, hay una diferencia entre el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. ¿Por qué? Cuando vemos las acciones de Judas, vemos que él sintió dolor, pero él no sintió dolor por haber ofendido a Dios. Él sintió dolor tal vez por las consecuencias de sus acciones. De hecho, ¿a quién buscó él? Vemos que Pedro buscó a los discípulos y luego buscó a Jesús. ¿A quién buscó Judas? A las autoridades a las cuales él había vendido a Cristo. Y buscó devolverle el dinero que le habían pagado. Es decir, si vemos en Judas, él lo que estaba intentando era deshacer la operación. Como me pagaron esto, ahora yo lo devuelvo y aquí no ha pasado nada, no ha hecho nada. Pero si devuelvo lo que me pagaron, todo bien. Pero vemos que de hecho las mismas autoridades religiosas que lo habían contratado le dijeron, no, devuelve, vete de aquí con tu dinero. ¿Y cuál fue el fruto de esto? Nosotros vemos en la historia que Judas sintió un remordimiento tan grande, una desesperación tan grande, que lo llevó a aislarse y eso lo terminó matando. Él se terminó suicidando. Entonces vemos, si hacemos un cuadro comparativo, si hacemos una distinción entre estos dos personajes bíblicos, vemos que en Pedro el enfoque está en Dios y la relación rota. En Pedro lo que le importaba era el haber ofendido a Dios, el haber roto la relación con Dios. En Judas el enfoque estaba en el yo, en el orgullo y en las consecuencias terrenales. La reacción inmediata de Pedro fue un quebrantamiento, un llanto, pero también una búsqueda de la luz. En Judas fue un remordimiento cerrado que lo llevó a tratar de deshacer la acción que había hecho. Esto se relacionaba con la gracia en que Pedro buscó la fe y la misericordia divina, mientras que Judas consideró su pecado más grande que la capacidad de Dios de perdonar. Esto lo llevó a Pedro a arrepentirse, a restaurarse y a salvarse, mientras que el remordimiento de Judas lo llevó a aislamiento, a la desesperación y a la muerte. Entonces, mis hermanos, vemos estos dos ejemplos, ¿verdad? Vemos la tristeza que realmente proviene de Dios cuando fallamos y que nos debe llevar, o que de hecho nos lleva a cada vez buscar más de Dios, mientras que la otra tristeza, la del mundo, nos lleva a alejarnos de Dios y por lo tanto nos lleva a la muerte. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes están seguros de su salvación? Amén. Es una doctrina fundamental bautista, ¿verdad? La seguridad de la salvación. Romanos 8:1 nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de hecho, si vemos el versículo que estamos usando como base en 2 Corintios, la parte final nos dice, nadie jamás se ha arrepentido de volver a Dios, porque dice de que no hay que arrepentirse. La tristeza según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, porque ese arrepentimiento nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a la paz, a la restauración y al gozo. Ahora, yo sé que muchas veces cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando pecamos, esa tristeza que nos invade nos hace sentirnos indignos, nos hace sentir que no valemos, que no podemos buscar a Dios. Pero mis hermanos, esa es la culpa del enemigo que los acusa, que nos dice que no valemos nada y que nos apartemos de Dios. Esto es un error grave, mis hermanos. Cuando fallemos, no nos alejemos de Dios. La convicción del Espíritu Santo nos disciplina con amor, nos abraza y nos dice, fallaste, pero el Padre te espera, corre hacia Dios. Yo conocí en una ocasión un hermano que me decía, Josué, cuando a ti el carro se te daña, se te accidenta, tú lo arreglas primero y luego lo llevas al mecánico. No, o sea, eso no tiene sentido. No, cuando se te daña es que lo llevas al mecánico. Bueno, lo mismo debe ser tu relación con Dios. O sea, tú no tienes que esperar a estar en perfecta comunión con Dios para buscarle, porque eso no tiene sentido. Cuando tú fallas, cuando caes, es Dios el que te levanta y el que restaura esa comunión.
Y hay un ejemplo maravilloso en las Escrituras, ya para ir finalizando, donde podemos evidenciar el amor del Padre, donde podemos evidenciar esa promesa de perdón y de la búsqueda de Dios por sus hijos. Y yo sé que muchos las conocemos de memoria, muchos la hemos leído, pero me gustaría que lo recordáramos el día de hoy. Esa parábola se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Pero me gustaría que hoy la recordáramos o que hoy la analicemos desde una perspectiva más profunda, más desde su contexto. Dice el Señor Jesús en esta parábola que un hijo menor, acercándose al padre, le dijo que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Ahora, esto no era una simple petición de dinero. Para la cultura del momento era prácticamente decirle al padre que prefería que estuviera muerto. Él quería recibir su herencia en vida. Era decirle que prefería su dinero a la relación con él. Porque de hecho, una vez que él le diera su herencia, esa relación iba a ser completamente rota. El hijo se tenía que ir de la casa de su padre. Y de hecho, esto fue lo que sucedió. Nosotros vemos que el hijo se aparta, se va a un lugar lejano y mientras tuvo dinero, él vivió la vida feliz según él. Pero eventualmente ese dinero se acabó. Los amigos que había hecho lo abandonaron. Y llegó a un punto de desesperación bastante grande. Llegó al momento en que no tenía nada que comer. Y dice la parábola que terminó criando y alimentando a los cerdos. Ahora, esto no era un simple trabajo. Recordemos que para los judíos el cerdo era un animal impuro. Entonces, para que este muchacho estuviera alimentando a los cerdos, básicamente para un judío era lo más bajo y humillante que uno de ellos podía hacer. Y la escritura va más allá. No solamente dice que estaba alimentando a los cerdos, sino que llegó a un punto de tal desesperación que deseaba comer los desperdicios de los cuales se alimentaban los cerdos. Ahora, llegó un punto en la vida de este muchacho donde su alma se rompió, donde ya no había más dignidad, donde su identidad ya no existía. Pero la parábola continúa con un verso clave. Dice, volviendo en sí. O sea, como el despertar, como que su entendimiento fue abierto. Fue recuperado su conciencia y pensó, en la casa de mi padre incluso los trabajadores tienen que comer. Entonces él empezó a todo idearse un plan y digo, bueno, yo voy a volver a la casa de mi padre, pero yo le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí la parábola utiliza el griego axios, que significa digno o merecedor. Digo, ya no soy digno de ser llamado tú como uno de tus hijos, hazme como un trabajador. Ahora, recordábamos lo que yo les hablaba un minuto de cuando muchas veces el pecado nos lleva a no ser dignos de acercarnos a Dios. Lo mismo que experimentó el hijo pródigo. El hijo pródigo se consideraba que ya no era digno de ser llamado hijo. Pero la historia continúa. La historia nos narra que el padre, cuando lo vio, corrió. Esto implica muchas cosas, mis hermanos. Lo primero es que podemos evidenciar que el padre, día tras día, no sé cuánto tiempo ese hombre duró, estando todos los días, salía al camino simplemente para ver si su hijo volvía. Pero si lo vio al momento de que estaba regresando, eso implica que fue mucho tiempo y probablemente todos los días que el padre estuvo ahí esperando a que su hijo volviera. Lo segundo es que dice que el padre corrió. Esto, claro, nosotros lo vemos desde nuestro contexto el día de hoy y dice, bueno, corrió por la emoción de ver a su hijo que había vuelto. Pero resulta que para el contexto judío, un patriarca no corría. ¿Por qué no corría? Porque eso implicaba, recordemos que ellos no tenían pantalones, sino que se vestían con túnica. Ellos con túnica no podían correr. Para que él pudiera correr implicaba levantarse la túnica, amarrársela y exponer sus piernas públicamente, lo cual era algo muy humillante
para un patriarca judío. Pero él no consideró esta humillación como algo para no hacerlo, sino que aún así corrió al encuentro del hijo. Hay otra cosa que también llama mucho la atención, y es que cuando vemos en el contexto, existía una ley judía descrita en Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21. Era una ley que luego la llamaron la ceremonia de la Quesaxa, algo por el estilo. Aquí en este capítulo de Deuteronomio se nos describe que al hijo que es indigno, por decirlo de alguna manera, al hijo que abandona su hogar, a que se dedica al alcoholismo, que se dedica a la mala vida, que no obedece a los padres, ese hijo podía ser llevado a juicio por los ancianos. Y si los ancianos lo consideraban que había cometido un pecado de esta magnitud, era sacado de fuera de la ciudad y podía ser apedreado hasta la muerte por todo el pueblo. Y si nosotros leemos ahí el capítulo 21 de Deuteronomio, vemos que la descripción que se hace de este pecado es tal cual las cosas que había hecho este hijo pródigo. Entonces también vemos que el padre no solamente corre para tomar el encuentro de su hijo por la emoción de verlo vuelto, sino que él prefiere humillarse a sí mismo para proteger a su hijo. Lo protege de la reputación, protege su vida. Corre para interceptarlo, corre para cubrirlo, antes de que otro lo señale. Declara públicamente: este es mi hijo, este sigue siendo mi hijo. El padre toma sobre sí la vergüenza para proteger su identidad. Y esto nos apunta a una realidad mayor. Nos recuerda que Dios mismo tomó la iniciativa y en Cristo vino a buscarnos cuando aún estábamos lejos en nuestro pecado. Recordemos que nuestra fe es que Dios es el quien nos busca, Dios es el que toma la iniciativa. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ahora, ya nosotros sabemos todo el discurso que tenía preparado el hijo. Ya no se consideraba digno, pensaba decirle al padre: no, hazme como uno de estos trabajadores, con tal de que no me esté muriendo de hambre, bueno, aquí voy a estar mejor. Pero eso no fue la actitud que tomó el padre. El padre dijo: traigan el mejor vestido, dignidad restaurada. Dijo: póngale un anillo en su mano, autoridad, herencia y posición. Pónganle casado a sus pies. Para el momento los esclavos no usaban sandalias, los herederos sí. Entonces vemos que aunque el hijo pensaba que no era digno, para el padre siempre siguió siendo su hijo. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Mas la gracia es recibir lo que no merecemos. O sea, si el padre no, cuando vio a su hijo volver, lo hubiera aceptado como un trabajador más, hubiera sido misericordioso, porque las consecuencias de las cosas que él había hecho merecían la muerte según la ley de Deuteronomio. Pero el padre fue más allá, no simplemente no le dio el castigo, sino que restauró la relación con él como hijo. Y la Biblia va un poco más allá. Dice que ordenó que mataran a un becerro gordo y hizo una gran fiesta para que toda la gente de la comunidad no pudiera señalar ni humillar a esta persona, a este hijo. Él hizo una gran fiesta declarándole ante todo el mundo que esta persona que ahí estaba seguía siendo su hijo. Muerto era y ahora vivo. Se había perdido, pero ahora es encontrado. Y vemos que este padre, no lo había contado hasta el momento, pero este padre tenía dos hijos. El menor, que es uno de los protagonistas de toda esta historia, pero también tenía un hijo mayor, un hijo que siempre estuvo con él. Y claro, cuando el hijo mayor ve todo esto, él se ofende y se sale de la fiesta. Y ahora vemos algo impresionante. El padre sale también al encuentro del hijo mayor. Sale al encuentro del hijo perdido, el descarriado, por llamarlo de alguna manera,
pero también sale al encuentro del religioso. El hijo mayor no se veía como hijo, se veía como un empleado, como un trabajador, y le estaba exigiendo a su padre el pago por las horas extra trabajadas. No entendía el corazón del padre, no entendía el amor del padre. Y el padre le dice al hijo mayor: hijo, tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo, pero entiéndeme, era necesario celebrar porque mi hijo menor que se había perdido ahora ha vuelto. Mis hermanos, si nos hemos alejado de Dios, no necesitamos arreglar nuestra vida primero, necesitamos volver a Él. Si siempre hemos estado, revisemos nuestro corazón. Dios no quiere empleados, quiere una relación. Y nunca olvidemos eso. No olvidemos que Dios es un Dios distante, es un Padre que corre. El hijo volvió pensando que lo había perdido todo, pero el padre ya había decidido algo. Su identidad no se negocia. Tal vez el día de hoy tú necesitas escuchar esto. Sigues siendo su hijo. Todavía puedes volver. Ahora, esto nos lleva a la aplicación de este mensaje. ¿Cómo estamos reaccionando ante el dolor de pecado? Lo ocultamos, rompemos el bombillo de advertencia, le colocamos un tape al tablero como no existe, no ha pasado nada. O reaccionamos como Saúl, culpando a otros. O somos como David, llorando porque sabemos que nuestro pecado ha entristecido al Dios que dio su vida por nosotros y nos redimió en la cruz. Hay 3 pasos prácticos para poner en aplicación esto en nuestra vida. El primero, dejar de excusarnos. No digas, es que tengo un mal carácter y he pecado de ira. No digas, fue un tropiezo, ella me tentó y he sido infiel. Aprendamos a reconocer nuestras fallas. Segundo, miremos a la cruz de Cristo. El arrepentimiento no nos lleva al castigo, nos lleva a la cruz del Calvario, donde Jesús ya pagó el precio por la culpa que te abrumó. Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Es decir, que mueran sus deseos, sus pasiones, lo que Él quiere, sino que viva Cristo en Él y siga. Y tercero, pidamos un corazón rendido. Si sientes que tu corazón es duro, pídele al Espíritu Santo que conceda ese dolor santo que transforma. Hay una canción cristiana que a mí siempre me ha gustado mucho, que en una de sus frases dice: crea en mí, oh Dios, un corazón sincero. Que nuestra relación con Dios no sea meramente intelectual, de conocimiento, de cuántos versículos yo me sé de la Biblia, sino que sea una relación genuina, de amor y de obediencia. Mis hermanos, les invito a inclinar sus rostros, que podamos tener un pequeño tiempo de oración en forma breve, en la cual puedan confesarse y entregarle sus pecados a Dios, y recordar que siempre la gracia y el amor de Dios va a ser mayor que su pecado.